A los bien amados en el Señor, gusto compartir junto a ustedes esta hermosa mañana. Estamos en un tiempo en que tenemos que atender a la palabra de nuestro Dios, atender a las Escrituras y ver a través de ella cómo Jesús vivió una vida poderosa, a pesar de todas las dificultades que tenía que enfrentar, cómo Jesús se preparó para cada desafío y cada tiempo que nos toca vivir. ¿Por qué a veces las cosas nos sorprenden? ¿Por qué a veces las cosas nos encuentran tal vez en un tiempo de debilidad o de flaqueza? ¿Por qué a veces nos sentimos tan tristes o a veces tan culpables de ciertas situaciones que nos toca vivir? Y es porque a veces también nos cuesta entender que hay un plan divino de Dios, un trato de Dios para con nosotros. Y en todas las etapas de la vida del creyente necesitamos tener esos refuerzos. A través de esta palabra les quiero mostrar la vida de Jesús. La vida de Jesús es el mejor ejemplo para todos nosotros. No es la vida de un hombre, no es la vida de cualquier ser humano. Ni siquiera los grandes hombres de Dios, ya que la vida de Jesús fue una vida sobrenatural y de mayor expectativa, más grande, más poderosa que todos los hombres. Ya que toda la escritura de Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús, el rey, el gran maestro, aquel que nos enseñó a vivir una vida poderosa. Y es por eso que vamos a tocar la vida en parte de Jesús, unos momentos que también nos van a mostrar un camino de excelencia. Jesús, para llevarnos por esta ruta y por este camino, hizo algo que muchas veces a nosotros comenzamos muy bien haciéndolo, pero en el tiempo vamos bajando de intensidad. Pero si nosotros miramos a Jesús, nos vamos a dar cuenta que tenía que sobreponerse a eso. Tenía que levantarse y animarse una y otra vez. En una oportunidad, un pastor de Centroamérica nos contaba que las altas temperaturas agotan mucho y dice que lo cansaban en sus jornadas de trabajo espiritual, pero dijo, pero yo entendía que tenía que hacerme un hábito y a pesar del calor bajaba a un subterráneo que tenía y ahí entraba a orar, a buscar de la presencia del Señor. Sabía que no había otra fórmula para poder lograr las metas que me había propuesto y aquellas en las cuales Dios estaba conmigo. Es verdad que a todos nos cuesta a veces proponernos metas. Por ejemplo, estar en este santo lugar, reunirnos en la presencia de Dios, dejar aquellas cosas que nos van ocupando el día. Pensamos que si ocupo un tiempo tal vez en comunión con Dios, voy a perder tiempo en lo otro. Les quiero asegurar que les va a ir mucho mejor si comienza orando durante el primer día. Buscando de la presencia de Dios tendrá más fuerzas, más sabiduría y más gracia y más agilidad. Y es por eso que la vida de Jesús es un gran ejemplo para todos nosotros. No es algo solamente de algunos, es de todos. Todos nos toca vivir estas etapas en las cuales a veces comenzamos a debilitarnos. Y pareciera que estamos bien, tal vez porque no ha sucedido nada, pero pronto nos damos cuenta que necesitábamos buscar más del Señor. Así es que el tema de hoy se llama Apártese con Dios. Hablamos de intimidad y necesitamos que todas las parejas, los matrimonios tengan intimidad, los padres con los hijos, una intimidad de conversación, de conocerlos. En el matrimonio, en la vida, en la familia también, cuando se tratan cosas familiares, necesitamos ese tiempo y ese espacio para conversar y ver las cosas que están sucediendo en cada uno de nuestros hijos, cómo te sientes, cómo te ha ido, cuáles planes tienes, para orar por ti. Porque en el corazón de los hijos nacen muchas cosas. Antiguamente no se veía mucho eso, oraban por nosotros, nuestros padres, pero no se acercaban tanto a preguntar qué futuro tienes o qué piensas, qué sueñas. Pero las cosas han cambiado hoy y es oportuno todo esto. Pues bien, eso es lo que hacía Jesús con su Padre, tener comunión. El Padre necesitaba estar con el Hijo y el Hijo necesitaba estar con el Padre, porque de esa manera entonces crecía una amistad y un compañerismo. Y aunque Jesús era todo Dios, también necesitaba, como todo hombre, buscar de la presencia del Padre y de la intimidad con Él. Así es que apartémonos con Dios. Apartarnos con Dios nos va a hacer bien a todos. Es algo que produce en nosotros la vida, la estabilidad. Produce también las nuevas fuerzas. Y Dios las da a través de la búsqueda de su grata presencia. Ahí en el libro de Mateo capítulo 14 vamos a ver una parte. En Mateo ocurren varias cosas importantes, pero vamos a tocar la primera parte del versículo 22 al 23 solamente, 2 versículos. Y aquí Mateo 14 nos muestra la importancia de lo que Jesús hacía.
Hemos oído y hemos visto de los grandes milagros de Jesús. Como Jesús, y en esta parte también la habla, calmó la tempestad. Cómo Jesús detuvo esos vientos impetuosos y esas olas gigantes que parece que iban a hundir la barca donde iban los discípulos. Pero ¿cómo puede ocurrir tal milagro solo porque Él era Dios? Había algo en Él maravilloso y especial, y era su intimidad y su comunión con el Padre. Eso lo hacía tener entonces la gracia, la sabiduría y las fuerzas para reprender toda obra que estuviera en contra de ellos y de sus discípulos. Ya sean los vientos, ya sean problemas con demonios, y aquí lo vamos a ver en las escrituras, ataques verbales o tal vez muchas cosas, o accidentes de peligros, de enemigos que estaban allí atentos. ¿Por qué? Porque Satanás buscará la manera de debilitar, de quitarnos la fe, de desanimarnos. Pero hay un Dios que es poderoso. ¿Cuántos saben que hay un Dios que es poderoso? Que alienta el corazón. Y aquí en Mateo capítulo 14, versículo 22 y 23 dice de esta manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. La pregunta es: ¿tiene usted la costumbre de separar un momento de tranquilidad en la presencia de nuestro Dios? ¿Tiene un tiempo usted en el cual va a comenzar a apartar desde ahora en adelante? Porque es un compromiso que debemos hacer, porque nos va a hacer bien a nosotros. ¿Sabe? No le hacemos un bien a Dios, nos hacemos un bien a nosotros mismos. Apartarnos con Dios. Por eso el joven o la señorita, cuando llega a la universidad, entra en una aula. Nuestros niños son separados desde pequeños para entrar en una aula, se separan para tener un tutor, un maestro que les instruya. No pueden estar en casa porque están pendientes de la televisión, de que sonó el teléfono, de muchas cosas, de los ruidos. Necesitan apartarse. Y fíjese, no están 1 hora, están 5 horas, 6 horas, jornada completa. Pero nosotros también necesitamos estar en la presencia de Dios. Necesitamos entrar en esa comunión con nuestro Dios, recordar que solo allí recibiremos fuerzas del cielo. Por eso Jesús dice: es importante separar este momento. Este momento de soledad con el Dios y Padre era parte de su trabajo, es parte de su vida natural, de vivir entre los hombres que lo rodeaban. En medio de tantas dificultades necesitaba él tener entonces esa comunión con su Padre. Sabía que buscando a Dios iba a refrescar su mente, iba a refrescar su corazón, iba a estar mejor capacitado para tomar decisiones durante el día. Durante el día nosotros tenemos mucho tiempo en dificultades, en desafíos, en pensar. Nuestra mente comienza a llenarse de actividades y también se llena de problemas o dificultades y buscando soluciones. Por eso siempre es orar en el momento en que nuestra mente está totalmente despejada, el momento en que nuestra mente está limpia. Entonces podemos de esa manera oír a Dios. Porque si no vamos a oír muchas voces a nuestro alrededor. Por eso Jesús se separa de la multitud. Era importante la gente, claro que era importante la multitud para Jesús, pero también era necesario apartarse de esa multitud, aún de sus discípulos. Podían haberlos llevado, pero los discípulos como niños le quitaban tiempo al maestro. ¿Cuántas veces les habla a los discípulos, los enseña, los entrena, y los discípulos volvían a tomar decisiones equivocadas? Jesús tenía que estar allí una y otra vez junto a ellos. Así es que el maestro necesitaba ese tiempo. Usted y yo lo necesitamos. En medio de tanto afán, de tantas noticias, de tantos cambios, de uno, de otro, de otro lado, y cada opinión que uno tiene, hermanos, es bueno buscar a Dios, estar a solas con el Señor del cielo. Jesús dice: las multitudes son importantes, pero también es importante mi comunión con Dios. Nuestra relación familiar, nuestra relación en el trabajo, nuestras relaciones personales con amigos, donde sea, van a madurar, van a crecer. Vamos a ser personas estables donde estemos, porque algo va a marcar la diferencia en usted, y es que Dios está con usted. Dios lo va a guiar. Usted va a aprender a oír la voz de Dios, porque usted estará atento a lo que Dios le quiera hablar y decir. Porque dice la Biblia que el enemigo vendrá como río impetuoso, vendrán las noticias malas y usted no sabrá qué hacer. Se sentirá incómodo o mal, pero cuando tenemos al Dios del cielo, sabemos que hay cosas en la vida que nos tocará vivir, fuertes, dolorosas, tristes. ¿Y cuánto nos ha tocado vivir? Pero ¿sabe lo importante? Es cuando el Dios del cielo nos habla y nos dice: mire, sigue esta ruta porque eso es lo que yo deseo.
Hermanos, porque en medio de toda la presión que estamos viviendo por algún momento difícil, solo la palabra de Dios nos puede guiar. Solo Dios puede darnos la luz a la salida a ese momento. Solo Dios nos puede mostrar la ruta real, porque Él conoce nuestro futuro, dónde nos irá mejor, dónde estamos mejor. Hermanos, ¿sabe lo mejor? Es estar en Cristo Jesús. Puedes estar en África, en Sudáfrica, en el norte, donde sea, pero lo mejor es Dios tu bendición. No hay otra bendición. No son tus fuerzas, no es tu trabajo, es Dios el que bendice. Es Dios el que prospera. ¿Cuántos dicen amén? Es Dios el que da todas las cosas. El maestro lo sabía. Su vida en esta tierra tenía que dejar una huella fuerte y firme para toda esta sociedad. Y es por eso que él veía necesaria la comunión con su Padre. Por eso aquí en el versículo 22 encontramos: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hermanos, la multitud indica todas las cosas que vivimos a diario: las relaciones, el trabajo, las personas, las situaciones. Todo indica, hermanos, que las multitudes nos presionan. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Dice que él era pequeño y subió a un sicómoro. Dice que es como una higuera, pero más grande, más gigante. Entonces tuvo que subir allí. ¿Para qué? Para ver al maestro. La multitud le impedía ver al maestro. Los problemas, las dificultades, las cosas que oímos y el mundo que estamos viviendo hoy nos impiden ver a Dios. Nos impiden ver la gracia, al maestro que está pasando frente a nosotros. El maestro está aquí. El maestro está en tu vida, está en tu hogar, está en tu trabajo. Él está en todo lugar. Pero necesitamos buscarle para tener esa guía, esa gracia del poder desde lo alto. Jesús sabía que en la comunión con su Padre él necesitaba fortaleza. Y necesitamos todos de la fortaleza de nuestro Dios. ¿Por qué nos debilitamos? ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué nos afligimos? Porque no hay fortaleza en nosotros, porque no hay nada que nos sostenga divinamente. Todo lo que nos sostiene es nuestra humanidad y nuestra carne es débil. Lloramos, sufrimos, sentimos frío o demasiado calor. Nos cansamos, nos agobiamos, pero cuando tenemos las fuerzas de Dios son distintas, son diferentes. Él nos levanta de una manera sobrenatural. Él nos hace sentir que estamos vivos para la gloria de su nombre. Es diferente, enfrentamos la vida, no andamos ocultándonos, no tenemos miedo a esto o a esto otro. Ve a la gente, tanto temor, hermanos. Pero la seguridad no está, hermanos, en lo seguro que pueda ser yo, sino en quien he confiado. Nuestra seguridad es Cristo Jesús. Y Jesús dijo: en este mundo van a ocurrir muchas cosas, pero la seguridad que tenemos está en Cristo Jesús. Enseguida Jesús dijo: este es el momento para separarme de esta multitud y estos discípulos. Entra en la barca e ir adelante. Vayan ustedes, continúen la ruta. Nadie se preocupó por Jesús. Dice que no habían barcas para cruzar al otro lado, pero Jesús les dice: vayan. Vean la mente de los discípulos. Los discípulos seguían las órdenes del maestro, pero ninguno de ellos actuaba por iniciativa propia. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo de Dios. No había nada en ellos que pudiera guiarlos a pensar: maestro, ¿necesitas ayuda? En el huerto de Getsemaní Jesús también necesitaba compañía y nadie pudo orar con él. No podían velar con él. Así es la vida, hermanos. Nos vamos nosotros mismos envolviendo en los afanes y olvidamos que necesitamos tiempo con el Señor. Si nos cuesta levantarnos por la mañana, pues oremos en la noche. Hagamos una oración en la búsqueda de la presencia de Dios. Llenémonos de Dios para que en la mañana estemos despejados, para que durante la noche Dios hable a nuestras vidas, para que tengamos una palabra de Dios por la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y en la mañana igual orar. Al desayuno, al sentarnos a la mesa, no sea solo una bendición, sino pedirle a Dios que nos dirija durante ese día, que guíe nuestras mentes, nuestros corazones, porque estamos expuestos en un mundo, hermanos, en el cual necesitamos la fortaleza del Señor. Hermanos, Jesús le daba valor a las multitudes. Jesús amaba a las personas, todavía lo hace. Pero es evidente, hermanos, la necesidad que él tenía del Dios y Padre, de estar en comunión con él. Cuando tú entiendes eso, entonces te das cuenta de que hay una necesidad en tu vida de tener plena comunión con Dios. Alejar a las personas es porque necesitamos hablar con Dios y decirle cosas que deseamos que nadie más sepa. ¿Cuántas cosas hay en tu corazón?
y que te gustaría que nadie las supiera y que las guardas allí, y que tal vez tienes sueños y anhelos y no se los quieres contar a nadie, pues bien, la única manera es la soledad con Dios. Por eso Él dice: apártense, porque muchas cosas que Él pudiera decir en la oración, sus discípulos le habrían ido todos a preguntar: ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué oraste de esa manera? Así es que Jesús dice: ustedes tienen que entender que también un día necesitarán de esto. Necesitan estar en comunión con Dios, contarle sus cosas de manera personal. Por eso tiene usted un lugar. Busque un lugar a solas. Busque un lugar donde usted pueda tener un momento, o dígale a los demás: por favor, denme unos minutos, quiero estar con mi Dios. Y cierre la puerta. Hermanos, no necesitamos estar horas allí, pero necesitamos estar lo suficiente. Y usted no se dará cuenta cómo pasa el tiempo cuando comienza a hablarle al Señor. Mira, Dios, lo que viví. Mira las cosas que me toca vivir. Mira, Señor, las cosas que estoy pasando. Mira mis emociones, mis sentimientos. Mira las cosas que vivo. Y cuántas cosas podemos contarle al Señor. Mira los planes que tengo. A veces me siento que no sé hacia dónde voy. Trabajo y trabajo y hago lo que todos hacen. Pero Señor, quiero ver algo más. Y Dios va a iluminar tu vida y tu corazón. Buscamos en la vida tratar de salir adelante y vamos buscando oportunidades, y Dios dice: ¿por qué te mueves así? ¿Por qué no permites que yo dirija tu vida y seas certero en lo que tienes que hacer? Que des pasos seguros. ¿Cuántos dicen amén? Todos en nuestra juventud dimos una vuelta grande para llegar al mismo lugar. Todos dimos una vuelta y uno piensa y dice: Señor, ¿por qué fui allá y al final llegué donde tú querías que yo estuviera? Porque no me lo preguntaste, dice el Señor. Porque tú creías que ese era tu camino y al final Dios dice: tuve que traerte de allá y perdimos tiempo. Y todo ese tiempo era necesario para que tú crecieras en gracia, en sabiduría, en conocimiento. Y así se nos va la vida. Hermanos, no nos damos cuenta hoy cómo crecen los hijos, cómo vamos pasando los años. Y por eso necesitamos tener comunión con Dios. Toda la multitud estaba bajo un ministerio poderoso, que era el ministerio de Jesús. Jesús sentía que en él había una gran responsabilidad por esas multitudes. Necesitaba estar preparado para enfrentar los desafíos que esa multitud iba a enfrentar también mañana, para darles una palabra que los edifique. Un joven necesita tener una palabra viva dentro de él. Un padre necesita tener una palabra para influenciar a su familia, a sus hijos, para guiarlos, para tener planes y sueños y anhelos. Lo necesita, y para eso tiene que buscar a Dios. Porque cada uno tiene un plan definido de parte de Dios. No todos vamos a hacer lo mismo, pero Dios sí sabe lo que es bueno para nosotros, para lo cual nacimos. Hay algo especial en tu vida. Dios te diseñó con un proyecto y un plan definido desde el cielo. El que no lo sabe eres tú. Soy yo el que no lo sabía, pero Dios ya lo tenía planificado. Y cuando entramos a preguntarle a Dios, entonces entendemos que es lo mejor. Es por eso que un padre debe saber hacia dónde va su familia. Señor, yo sé que mis hijos necesitan esto, o tienen sueños, o tal vez serán esto o esto otro, pero yo quiero que tú dirijas mi vida para guiarlos lo mejor posible. La esposa, ayúdame a ser una esposa, una mujer sabia en todo lo que tenga que hacer en el hogar, y así sucesivamente los jóvenes en sus proyectos. Hermanos míos, después, cuando ya las cosas están hechas, queremos deshacerlas y es imposible. Y ahí nos damos cuenta de que cometimos errores, de que no debíamos haber hecho esto, y venimos arrastrando un montón de cosas. Y Dios dice: detengan todo eso, ya no arrastren más cosas. Que en su vida haya algo en lo cual mi Dios nos pueda guiar. ¿Cuántos dicen amén al Señor? ¿Sabe? Aquí el versículo 23, por favor, hija. Dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La necesidad de la soledad con Dios para Jesús era valiosa. Tenía más valor que todo lo que podría haber hecho durante una jornada de un día. 12 horas, 8 horas tal vez de trabajo. Jesús decía: si estoy una hora o media hora en la presencia de mi Padre, tiene más valor que todo lo que haga durante el día. Porque allí emana la vida, porque de allí viene la gracia, de ahí viene la sabiduría, de ahí viene el poder. Vamos a ser más exitosos si nosotros comenzamos un día buscando a Dios. Vamos a ser más fuertes si comenzamos buscando a Dios. ¿Cuántos saben que Dios puede abrir puertas maravillosas? Cuando comenzamos la obra en este lugar,
Yo trabajaba de taxi, tenía un taxi para poder compartir. Tenía otras cosas, pero necesitaba tener recursos. Y cada mañana que me levantaba le decía al Señor: tú pondrás a todos aquellos a los cuales tú me bendecirás en este día. Así es que oraba allí y me iba, hermanos míos. Y mi esposa y mis hijos son testigos cómo Dios me bendecía. Dejaba uno, tomaba el otro, tomaba el otro y tomaba el otro y el otro y el otro y el otro, y veía la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios guiaba mi vida. Pero también llegó el momento en que Dios dijo: basta, se cierra esto. Y yo intuitivamente seguí, porque pensé que yo estaba bien y Dios estaba mal. Dios, tú no sabes lo que necesito. Y Dios dice: no, tú eres el que no sabes lo que necesitas. Hasta que Dios bruscamente tuvo que cortar esa temporada y comenzar una nueva etapa en mi vida. Hermanos míos, no lo sabemos, porque nos cuesta entender la voluntad de Dios. Pero cuando buscamos a Dios con continuidad, entonces descubrimos la voluntad de Dios perfecta para todos nosotros. Y hermanos míos, uno no me hubiese dado tantas vueltas si hubiese entendido cuál era la voluntad de Dios desde un principio. Pero el Señor Jesús, en su amor y en su bondad, también nos llama y nos dice: ven, apártate un momento, porque será bueno para ambos. Es bueno el trabajo que tienes, dice el Señor. Es bueno que tú trabajes, y todos para proveer para la familia, y las madres para entrenar a los hijos, y cada tarea. Pero dice Dios: pero es mayor lo que vas a tener en comunión conmigo. Te va a producir un efecto doble en tu vida cada día, y eso te va a animar y te va a fortalecer. Ahora, este versículo 23 nos muestra algo importante. Jesús quería tener un momento en compañía del Padre. Una compañía con el Dios y Padre es la mejor. Es esa amistad que nosotros debemos aprender a atender, ya que Él es soberano de todas las cosas. Él es el dueño de todo, hermanos míos. Es el creador del universo y el que nos da la vida cada mañana. El que nos permite disfrutar de todas las cosas que Él nos ha dado, lo hace el Señor. Por eso Dios dice: ven, acércate a mí, porque soy la persona que te va a ayudar y sostener durante todo este tiempo. También el Padre veía que la necesidad de su hijo era llenarlo de fortaleza, darle la gracia y la sabiduría para todo lo que iba a enfrentar en cada jornada. Así también nosotros necesitamos de la presencia de Dios, de la fortaleza de Dios, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Es lo único, hermanos, que nos va a levantar y sostener y guiar de una manera sobrenatural. Quiero que veamos otro ejemplo de la vida de Jesús ahí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 39. Un ejemplo también que nos muestra y nos revela la importancia de que Jesús tuviera ese tiempo en comunión con su Padre. En el libro de Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Y este versículo nos muestra algo interesante. Marcos 1, 35 al 39. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y el 39. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Veamos el versículo 35. ¿Cuál era el anhelo de Jesús? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Qué hacía Jesús? El anhelo de Jesús era estar con su Padre. Sabía que la jornada sería larga y que habría muchos desafíos durante todo ese tiempo. Por eso la vida de Jesús estaba marcada por esto. Entonces decía: necesito estar a solas con mi Padre. ¿Por qué Jesús se levantaba muy temprano? Porque era el momento en que también él sentía que estaba totalmente despejada su mente para pedirle a Dios lo que él necesitaba para ese día. Pero también de esa manera abrir el corazón y contarle al Padre todos aquellos anhelos de su vida, de su alma. ¿Qué, hermanos? Nosotros necesitamos esos tiempos. Ser guiados por Dios debe ser nuestra fuente de inspiración. El anhelo de un creyente debe ser cada día buscar a Dios
estar con Él en comunión. Es lo único que renueva nuestras fuerzas, pero también es algo en lo cual abre nuestros ojos espirituales para ver la gracia y la sabiduría de Dios. Vivimos durante el día la oportunidad de tener una comunión tan cercana con el Padre, que en todo lo que nos relacionemos, hermanos, vamos a dejar una huella en el nombre de Jesús. Vamos a dejar cosas distintas y diferentes en las personas por las palabras y nuestras acciones, porque estamos empapados de Dios. Cuando alguien tiene un perfume costoso y caro y se lo echa en su cuerpo, donde pase, deja ese perfume. Y todos pueden oler ese rico perfume de un varón o de una dama. Mira, pasó por aquí, mira qué rico olor. Y no faltará quien se acerque y te diga qué perfume es. Así también es el hombre y la mujer de Dios. Cuando están llenos de Dios, cuando pasan por cualquier lugar o en compañía de amigos o compañeros de trabajo o en medio de la familia, algo sale de él, de ella, que transmite vida hacia los demás. ¿Por qué puedes estar así? ¿Por qué te ves tan bien? No es que tengamos buena salud, es que Dios está conmigo. Es que le busqué por la mañana y me llené de su gracia, me llené de su poder. Es que me siento renovado en Cristo. ¿Cómo se te ocurrió eso? Pues que mi mente está clara porque oí hablar a Dios a mi vida. Él nos guía. Cuando Él nos guía, todo va bien, hermanos. Cuando Él nos guía, todo va mejor. Sabe, aún en los conflictos, sabemos solucionar nuestros conflictos. Tenemos la sabiduría para conversar, para tener esos momentos difíciles y traer solución sobre ellos, porque nuestra mente está llena de la gracia, del poder de Dios. Por eso la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos pero no pequéis. Pero eso está relacionado con la búsqueda de Dios. La búsqueda de la presencia de Dios es lo único que nos mantiene sabios, nos tiene vivos, despiertos en el Señor. Y eso también nos hace actuar con sabiduría. Siempre Jesús buscaba estos momentos aparte. Siempre buscaba esos momentos separados de las multitudes y de sus discípulos, porque también Él quería descansar en su Padre. ¿Está bien lo que hice? ¿Fue una jornada buena? Cuando llegamos a casa después de una jornada, esperamos traer buenas noticias, y así también llegar a fin de mes y escuchar buenas noticias. Así es la vida del creyente. Cuando el creyente está en Cristo, cuando el creyente está lleno de Dios, siempre tendrá buenas noticias. Y aún en las dificultades sabrá entender que eso es parte de la vida. Pero se sobrepondrá y seguirá adelante porque confía en un Dios todopoderoso. Sabe que hay un Dios que está con él y que jamás lo dejará, porque Dios es bueno. Entendemos la voluntad de Dios en todo lo que en nuestra vida nos lleva, hermanos. Porque vemos a Dios en los milagros, vemos a Dios en la vida, vemos a Dios en los hijos, en la provisión del cielo. Vemos a Dios cuando Él también nos cuida en medio de tantas enfermedades. Recuerde que estamos en un tiempo complejo y difícil en esta sociedad y en el mundo, pero Dios está de nuestro lado. Él es nuestro Rey. El versículo 36 y 37 nos muestran algo interesante: la búsqueda. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Necesitaban a Jesús. Jesús sabía que pronto lo iban a ir a buscar. Hermanos, había algo interesante en la vida de Jesús. Es que todo lo que él hacía causaba que las personas se hicieran dependientes de él. Todos querían vivir con él. Sabían que él era la persona que podía ayudarles en muchas áreas de su vida. Y Jesús necesitaba reforzar su vida en Cristo, en el Padre. Cristo necesitaba reforzar su vida en el Padre. Es por eso que aquí entendemos algo interesante también. Nosotros, los hijos de Dios, los que estamos en Cristo, necesitamos reforzar nuestra vida, porque todos necesitarán de nosotros. Todos necesitan de nuestra vida, incluso este mundo, este país, esta nación. ¿Qué necesita? De nosotros, de la iglesia de Cristo. Usted y yo no solo oramos por nuestro entorno, sino oramos por nuestra nación. Pedimos que Dios traiga gracia, sabiduría, que Dios nos guarde de todo mal, que haya paz en nuestro país, que se vaya todo aquello que conduce al temor y al miedo,
Necesitamos buscar a Dios. Por eso todos buscaban a Jesús. Los discípulos buscaban al Maestro porque Él era la persona que guiaba sus vidas. Era el hombre, era el Maestro que les enseñaba cada día lo importante que era que estuvieran en esta tierra. Él un día se iría, pero ellos quedarían. Así también nosotros. Tenemos herederos, tenemos herencia. Tenemos que dejar una huella marcada en nuestra generación. Y que aún nuestra vida, hermanos míos, sea también ejemplo para los demás. Porque los niños van a crecer un día. ¿Y cómo nos verán? Ellos un día nos verán de acuerdo a cómo nosotros nos relacionamos con Dios. Si tu relación con Dios fue la mejor, eso es lo que verán tus hijos en ti. Si tus hijos te vieron orar y sentir por la mañana, ellos harán exactamente lo mismo. Si tus hijos vieron que en los problemas o en los momentos en que hacían algo y tenías que disciplinar, lo hacías con gracia, con sabiduría, cuando ellos estén grandes, entonces seguirán tu ejemplo. O si no, dirán, no voy a seguir ese ejemplo. Es que había que disciplinarte, sí, pero tú lo hiciste con violencia. Hermanos míos, ¿por qué nos lleva a eso a veces nuestro carácter, nuestra vida? Porque nos falta Dios. Nos falta la dirección de Dios. Cuando el Dios del cielo guía nuestras vidas, es importante entonces saber que somos importantes para lo que nos rodea, para la gente que está junto a nosotros. El Dios del cielo tenía a su Hijo en esta tierra. Era valiosa la vida del Mesías para la restauración de cientos de miles de vidas en este mundo. Y tu vida y mi vida dependen de Él. Por eso los discípulos buscaban a Jesús y las multitudes buscaban a Jesús. Nosotros debemos buscar a Jesús con todo nuestro corazón. Debemos buscarle con intensidad porque es necesario, hermanos. Si los discípulos salían en busca de Él y las multitudes, era porque Él siempre tenía algo bueno para decirles. Las palabras de reprensión de Jesús a sus discípulos o a las multitudes estaban llenas de amor, de gracia, de poder y de sabiduría. Y por eso, hermanos, estaban tan bien dichas. Pero Dios nos enseña a nosotros por medio de todo esto la importancia de la comunión el uno para con el otro. El versículo 37 nos relata que parece más importante para los discípulos las multitudes que el tiempo que el Hijo podía pasar con el Padre. Para los discípulos parecía que la multitud era necesaria atenderla pronto. Por eso sale Simón o Pedro a buscar a Jesús. ¿Dónde estás? Te buscábamos. ¿No ves que las multitudes ya pronto vendrán? A veces nosotros también tenemos que descubrir que hay cosas que no son tan urgentes, y lo primero es buscar a Dios con todo nuestro corazón. El mundo en el que vivimos nos quiere llevar hacia lo urgente, hacia lo más rápido. No, estamos muy apurados. Y es que en realidad nos vamos a atrasar, pero doblar tus rodillas, inclinarte unos segundos delante de Dios, no te robará el tiempo. Todo lo contrario, te aumentará el día y será de gran bendición. Pero todo nos va envolviendo, hermanos, nos va quitando la plena comunión con nuestro Dios. Por eso estos hallando le dijeron, todos te buscan. Todos. Todo te quiere envolver. Todo te quiere quitar la comunión con Dios. Hermanos, pero también Jesús entiende algo. Que no solo debemos vivir en una soledad con Dios, sino también entender que ese tiempo de soledad, de comunión, de intimidad con nuestro Dios será útil para nuestras relaciones personales, para nuestra comunión con los hermanos, con todos aquello que nos rodea, para que nuestra vida sea cada día superior y mejor. Sabía que Jesús tenía interés por las multitudes. El versículo 38 y 39 nos hablan de algo muy especial. Miren qué importante es esto. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Los momentos de intimidad y de soledad con el Señor realzaban su ministerio. Le daban el valor y el peso al ministerio que Jesús tenía. Era imposible que Jesús lograra todos los objetivos del Padre durante un día si Él no tenía comunión con su Padre. Por eso Jesús dice en la cruz, consumado es.
Cuando Jesús muere en esa cruz, dice: consumado es, está todo hecho, todo lo que tu Padre me pediste que hiciera, lo suficiente para toda esta humanidad, para la redención, para la enseñanza, para la edificación de cada hombre y de cada mujer, está hecho. No faltó un día en que Jesús no hiciera lo que el Padre tenía realmente programado en su perfecta voluntad. Eso es lo que nosotros también necesitamos. Nuestros días en esta tierra sean productivos, pero en el Señor también. Tu vida sea de bendición para todos los demás. Que toda nuestra vida, el resto de vida que nos queda, sea productiva en el reino de los cielos. Seamos personas activas, que produzcamos para el reino vidas cambiadas y transformadas. Que dejemos las cosas viejas y hagamos las cosas nuevas de acuerdo a su buena y perfecta voluntad. Por eso era importante esos momentos de soledad, porque eso le proporcionaban al maestro todos los triunfos, las victorias que vendrían después. Por eso los demonios no podían estar en la presencia de Jesús. Ellos no podían, porque había algo en él poderoso, y es lo que Dios quiere también para tu vida. Dios quiere darte poder, quiere darte gracia, quiere darte una unción como de hombre y de mujer creyente, para que de esa manera tu desarrollo sobre esta tierra también sea poderoso. Y el tiempo que nos toque de vida, hermanos míos, sea el mejor. Honremos a nuestro Dios en todo lo que hacemos, en lo que vivimos, en lo que hablamos. Nuestra vida tenga un efecto sobrenatural sobre las demás personas. Lo necesitamos. Por eso Jesús sabía que eso era lo único que le daba realce a su poderoso ministerio, su intimidad y su comunión con Dios. Apartarse a solas. Cuando uno está a solas con el Señor y le habla, ¿sabe usted cómo descansa el alma, el espíritu nuestro? Hermanos, salimos de ese momento pero totalmente libres, limpios. Nos sentimos que nuestra mirada está mucho más sana, nuestros oídos para oír a Dios. Hay algo sobrenatural en nosotros que empieza realmente a llenar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos purificamos, descansamos delante del Señor. Tantas cosas que a veces quisiéramos hablar, pero las personas que están a nuestro alrededor tal vez no lo puedan entender. Pero mi Dios, que todo lo ve y lo escudriña, Él lo sabe todo, Él lo conoce y Él sí lo entiende. Y Él nos puede ayudar, porque todos los que estamos aquí, pequeños y grandes, tenemos debilidades, tenemos flaquezas. Y el Señor las conoce perfectamente. Y cuando las contamos y abrimos nuestro corazón a Dios, sentimos que Él esas debilidades las transforma en verdadera fortaleza. Y descubrimos que ya no somos fluctuantes, sino somos hombres y mujeres sólidos y firmes en el reino. No somos personas que estamos y no estamos, somos aquellos que siempre estamos, a pesar de todas las dificultades que enfrentemos. Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, dice el Salmo número 46. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Así está escrito en el Salmo número 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él nos protege, Él nos guarda. Él es nuestro pronto auxilio en todo momento, en toda circunstancia. Esta comunión entre el Hijo y el Padre, esta comunión que debe existir entre tú y el Dios creador, debe ser algo sólido y firme. Debe ser algo permanente, amados en el Señor. Que todos hoy podamos hacer un compromiso delante de Dios, de que esto sea una realidad, hermanos. Que este sea el tiempo en que nosotros vamos a regalarle a Dios por todo el tiempo que Él nos da, para que Él nos llene de vida, de aliento y de fortaleza. Que los días sobre esta tierra, hermanos, para ti sean los mejores en el Señor. Independiente de las cosas que enfrentemos, nos vamos a dar cuenta que fue mucho mejor llenarnos cada día de su presencia. Un renuevo a nuestras vidas, eficacia en lo que hacemos, fuerzas necesarias. Hay muchas exigencias hoy en el mundo, exigencias por todas partes. Hermanos, el ganarse el sustento hoy día son mayores las exigencias. Se hace complejo y difícil. Pero quiero contarte algo. Si tú buscas a Dios cada mañana, Él te abrirá todas las puertas. Y verás que estás en la bendición de Dios. Y como otros hacen grandes esfuerzos y tú haces los menos, y Dios te bendice, y Dios te prospera, y Dios te guía, porque buscaste al que hizo los cielos y la tierra, al que abre puertas
y nadie puede cerrar. Pero también dice Apocalipsis, el que cierra esas puertas y nadie las puede abrir. Solo Dios es el único poderoso que puede llenar tu vida, llenarte de fortaleza y de cada exigencia que exige este mundo y que nos depara en este mundo la vida. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Él es el que puede llenarte de ánimo y seguir adelante confiado en sus maravillosas promesas. Cierre sus ojos y oremos. Gracias, Dios, por llenarnos de aliento y de fortaleza y de vida. Gracias, Dios, por guiar nuestros pasos. Ayúdanos a buscarte a ti cada día y encontrar en ti el reposo, el refugio, porque tú eres escudo a nuestro alrededor, porque tú eres la fuerza que nos inspira, porque tú eres nuestro Dios. Señor mío, hoy queremos delante de ti, en el nombre maravilloso de Jesús, preparar un día especial, un momento cada día para buscarte a ti con todo nuestro corazón. Ese tiempo de intimidad, de soledad contigo, Señor, tan valiosos, tan necesarios para estos tiempos. Y en todos los tiempos, Señor, de la edad del hombre, han sido necesarios para vivir sabiamente. Señor mío, gracias te queremos dar porque tú jamás nos has dejado. Y queremos, Señor, tener vidas productivas. Señor, tener vidas llenas de gracia y de poder. Señor mío, bendice a tu pueblo, a tu iglesia en esta hermosa mañana. Hermosea a cada familia, Padre, cada varón, cada dama, cada señorita, nuestros niños, Señor, todos los que en ti han confiado. Que tu gracia sobreabunde, renueve y fortalezca. Tú eres Rey, tú eres Señor. Tú nos has guardado y protegido. Tú nos has prosperado y bendecido según tu gracia y tu infinito amor. Señor, sigue proveyendo para tu pueblo. Sigue abriendo puertas, maravilloso Dios. No dejes a los que en ti han confiado. Y que cada tiempo sea el mejor en ti. Porque hemos buscado a un Dios real y verdadero.